Buenas noches, el tema que vamos a tratar el día de hoy son las biomoléculas. Las biomoléculas es un conjunto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formados por sustancias químicas compuestas principalmente por hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones impredecibles por los organismos vivos. Existen miles de moléculas dispersas que Las biomoléculas están las inorgánicas y las orgánicas. En las inorgánicas está el agua, los gases y las sales minerales. En las orgánicas están las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y el ácido. Las biomoléculas se clasifican en biomoléculas inorgánicas. Son células que poseen tanto los seres vivos como los cuerpos inertes, aunque son impredecibles para la vida, como el agua, los gases, oxígeno, las sales inorgánicas como fosfato, bicarbonato. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas en los seres vivos y tienen una estructura con base en el carbono. Están constituidas por los elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno, con frecuencia también presentes el nitrógeno y el azufre. Tenemos las 4 biomoléculas orgánicas: los glúcidos, las proteínas, los lípidos y el ácido. Los carbohidratos. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcido, azúcares o sacáridos. Aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los intentos por sustituir estos son elementos principales de alimentación que se encuentran principalmente en los azúcares, almidones y la fibra. Las características. Están compuestos por nutrientes que poseen la facultad de brindar energías adicionales que cualquier tipo de deporte que reclama. Almacenan energía, son solubles en el agua, están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. La clasificación. Se pueden clasificar en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. En los carbohidratos complejos son los polisacáridos, es decir, están compuestos por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos las celulosas, almidón, y se caracterizan por absorción lenta. En los carbohidratos simples, dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos. Ejemplo, la glucosa, la fructosa, se caracteriza por absorción rápidamente. Encontramos las funciones. Es el aporte enérgico sobre una de las sustancias principales que necesita nuestro organismo, junto a las grasas y las proteínas. Dan energía a los carbohidratos, aportan 4 kilocalorías por gramo de peso neto sin agua. Dan regulación del metabolismo de la grasa. El cuerpo necesita las 3 formas de carbohidratos para funcionar. Tenemos las proteínas. Las proteínas son unas moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la exposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y hidrógeno. Las características. Las proteínas simples se encuentran formuladas por aminoácidos o algunos derivados y se reconocen los siguientes: las albuminas, las globulinas, las protaminas, los albuminoides. Las proteínas conjugadas, aquellas proteínas que se encuentran formuladas con proteínas y otro compuesto que no pertenecen a esta, se subdividen en 6 variables, que son las nucleoproteínas, las glicoproteínas, las fosfoproteínas, las colmoproteínas, las lipoproteínas. En la clasificación encontramos: deben de ser en su forma en función de una composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas alargadas como la queratina, el colágeno y la fibrina. La composición química que poseen: hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como ateroproteínas. Las simples se dividen en escleroproteínas y esferoproteínas. Las funciones que realizan como cada una: son catalizadores biológicos, las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación, fosforilación,
Son proteínas. Estas se caracterizan de un sitio activo. Están compuestos de defensa. La inmunoglobina, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Son las biomoléculas que más diversidad de función realizan en los seres vivos. Prácticamente todos los procesos. Encontramos los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas. La mayoría de biomoléculas están constituidas principalmente por el carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También puede contener fósforo, azufre, nitrógeno. Se caracteriza por ser hidrofóbicas, es decir, insolubles en el agua pero solubles en el alcohol. Las características. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos las aromáticas. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi un total de flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros pueden tener hidrógeno. La clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se dividen en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, que son los lípidos saponificables, o no lo posean, que son los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas, que tienen enlaces y ester que pueden hidrolizarse. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Acilglicéridos, que son esteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasa y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Tenemos los séridos. Son complejos. Son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípido de membrana, pues son las principales moléculas que forman membrana celular. Las funciones. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. Tiene función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructura o son aislantes térmicos. Tenemos otra función, que es la función reguladora hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de producción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Otra función es la transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión, gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función de vitaminas lípidas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo que pierde el calor. Y tenemos por último los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN.
Tenemos las características. Tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. En el ADN, la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo es el ARN. El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, el ADN del núcleo de las células eucarióticas, o en forma circular, el ADN de las células procarióticas, así como las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La clasificación. Tenemos los nucleótidos y nucleótidos. Las unidades que forman los ácidos nucleóticos son los nucleótidos. Cada nucleótido es una molécula compuesta por la unión de 3 unidades, un monosacárido de 5 carbonos, una pentosa ribosa en el ARN y desoxirribona en el ADN, una base nitrogenada purínica, adenina y guanina, o perimidina, citosina, timina, uracilo y un grupo fosfato, ácido fosfólico. Las funciones. Los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN desempeñan tal vez la función más importante para la vida. Contenerse de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células o a las hijas células que heredan la información. Son el ADN ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico, son monomoléculas y van por un enlace. La función del ARN es expresar la información genética, es decir, ejecutar las órdenes contenidas en el ADN. Por tanto, el ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Además, en algunos virus, el material hereditario. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado de pronto claro el tema de las biomoléculas.